Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 7 del curso de Zen Framework 2, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando, interiorizándonos sobre lo que es el funcionamiento de este potente framework, y por ahí, como dijo una persona de la semana, me pareció bastante válido, el framework de frameworks. Ya hemos visto la mayoría de las cosas que son básicas dentro de la configuración de Zen Framework. Vimos cómo instalarlo, vimos cómo interactuar con las vistas, con el layout. En este caso, ya sabiendo configurar los layouts, sabemos, por ejemplo, cómo podríamos incorporar un template de un backend, por ejemplo. Perfectamente lo podríamos hacer. Sabemos cómo administrar los controllers, los controladores, y también aprendimos cómo se trabajan los módulos, ¿cierto? Desde Zen Framework 2 en este caso. Aprendimos a hacerlo de manera artesanal y también utilizando el Zen Skeletor módulo. ¿Qué nos queda? Nos queda ya entrar a la capa de modelo. Nos queda entrar a la capa de modelo para ver varias cosas que son, yo creo, las más importantes dentro de cualquier framework, ya sea, y no solamente en ambiente PHP, también otros frameworks como Ruby on Rails, como Django o como el mismo framework de .NET, ¿cierto? La esencia del desarrollo de este tipo de implementaciones, ¿verdad? Está orientada, ¿cierto?, a trabajar con base de datos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto nosotros? Nos vamos a, primero que todo, aprender a cómo se crea un módulo, cuáles son las configuraciones que tenemos que ir realizando, y vamos a hacer un hola mundo desde nuestro primer módulo, que yo creo que es por lo cual nosotros debemos partir. Luego lo que debiéramos hacer es conectarnos a una base de datos, ¿cierto? Y de a poquito ir aprendiendo. En este caso hay varias cositas acá que tenemos que ver. Por ejemplo, vamos a aprender a crear formularios y vamos a hacer un CRUD para, yo creo, con eso ya dejar lista la primera parte de este curso. Que la verdad no quiero alargarme tanto con este curso de hacer 60-70 videos, sino hacer algo cortito, ¿cierto? Por ahí tengo un número en mente, por ahí unos 10 videos, 12 videos quizás, no quiero pasarme de ahí. Así que créate un proyecto nuevo, por favor, distinto a los que trabajamos en los videotutoriales anteriores. Bueno, perfectamente puedes trabajar con un módulo nuevo, ¿cierto? De hecho, podría ser una muy buena práctica. En fin, como tú quieras, pero la idea es trabajar con un proyecto nuevo. Voy a cerrar la presentación y vamos a ir a colocar rápidamente manos en el código. Siempre invitarlos a todos a crearse sus currículum digitales, ¿cierto? En canalfreelance.net. Recuerden que esta es una aplicación completamente gratuita que fue creada para ustedes, para que se puedan ir creando sus currículum digitales. También por ahí varias personas, sobre todo en el canal de YouTube, me preguntaban cuál era mi sitio web o de dónde descargar los videos. Bueno, acá está el enlace de mi sitio web, www.cesarcancino.com, y si quieren descargar cualquiera de los cursos, ojo, solamente los míos, bueno, la verdad la mayoría se puede descargar, pero por ahí hay personas que comparten videos acá que no tienen los enlaces de descarga, entonces no los podemos colocar. Pero por ejemplo, haciendo referencia específicamente al curso de Zen Framework, lo tenemos acá abajo. Acá está la categoría. Aquí puedes ver el enlace, acá se va a cargar el enlace en mi página web. Ahí tienes el enlace, puedes parar el video y puedes ir revisándolo. Y acá tienes todos los videos que yo he grabado a la fecha de hoy. Hoy es 27 de abril del 2013. Por cierto, no se acabó el mundo. Entonces, acá tienes los videos, ¿cierto? Ordenados, por supuesto, de forma descendente. Puedes entrar a cualquiera, no sé, por ejemplo, al video número 4. Y para terminar de aburrirte con esto, lo que te quería comentar es que en cada URL de los videos está, por supuesto, la descripción, ¿verdad? Qué sé yo, en este caso el embed del canal de YouTube. Acá está apareciendo, lo que pasa es que mi conexión es un poco lenta. Y acá tienes un botoncito que se llama descargar, desde donde vas a poder descargarte un .rar que contiene el video en mucho mejor calidad, que también por ahí es un tema importante. El video lo vas a poder descargar en un formato MP4 con una calidad un poquito mejor de la que sale en el canal de YouTube, y también adjunto en ese .rar el código fuente de las cositas que vamos haciendo para que las vayas probando y no recibí la pregunta que por ahí me pueden hacer algunos de que, oye César, no veo el código, entonces no puedo copiar y no puedo seguirte la idea que estás enseñando. Aquí no va a pasar eso porque puedes perfectamente descargarte el código de acá. Bien,
Ok, no me gusta aburrirte con estas cosas, pero creo que era conveniente señalarlo ya que por ahí varias personas me lo habían preguntado. Así que ya está respondida la pregunta. También por ahí varias gente me había preguntado sobre los errores aún que tienen con el composer.pha. Recuerda que tienes que trabajar para eso con una versión actualizada de PHP. En este caso yo tengo por ejemplo acá instalada la última versión de Cham, en este caso la 1.8.1, la cual me instala en este caso, vamos a ver por ejemplo acá el PHP Info, me instala la versión de PHP 5.4.7. Y por ahí aquellas personas que, y esto es un dato muy importante muchachos, hay muchas personas que lo que han hecho es instalarse este paquete sobre otros, por ejemplo sobre AppServer, sobre WAMP, y se les olvida configurar algunas cosas, por ejemplo las variables de entorno, que eso lo tienes que ver aquí en las propiedades, ¿cierto? Estoy trabajando desde Windows, acá configuración avanzada del sistema. Y aquí te vas a encontrar con la configuración de las variables de entorno. Y en este caso por ahí debiera estar configurada dentro del path la variable de tu PHP. ¿Ok? Para las personas que usan Linux no van a tener mayores problemas porque en Linux la instalación es más sencilla. Así que no se compliquen la vida. Ustedes teniendo la última versión de Cham, la verdad no van a tener ningún tipo de problema para trabajar con Zen Framework 2 o cualquier tipo de framework, por ejemplo con Igniter, Symfony o el que sea. ¿Ok? Bien, no te aburro más y vamos a colocar entonces manos en el código. Lo primero que tenemos que hacer muchachos para ir a trabajar con algo siempre y sobre todo orientado a una herramienta es ir a revisar su documentación. Aquí tienes el enlace de framework.zen.com en donde se muestra, ¿cierto?, cómo es la configuración de módulos, en este caso de modelos. Vamos a cambiar acá a la versión 2.1, sí, porque yo estaba equivocado acá en el enlace, para que vayamos a ver la configuración de modelos. Entonces acá tienes la documentación, ¿cierto? Puedes revisarla sin ningún tipo de problema, para que veas cómo se debiera trabajar los módulos, en este caso los modelos, perdón. Siempre muchachos es importante que vayan a ver acá la documentación, acostúmbrense a eso, acostúmbrense a trabajar con este tipo de cosas y les aseguro que van a hacerse bastante amigos de la documentación. Fíjense por ejemplo acá está el tema del routing, que también lo quiero ver yo en uno de los videos. Vamos a aprender a hacer ruteo, ¿ok? Para por ejemplo evitar escribir acá public, una cosa que por ahí muchas personas me lo han preguntado. Vamos también a ver cómo manejan por ejemplo ellos el ejemplo acá de la aplicación Album, que es la aplicación de ejemplo que ellos generan para mostrar cómo realmente se debiera trabajar un proyecto en Zen Framework 2. Así que puedes perfectamente revisar acá la documentación. La verdad que este ejemplito del álbum está bastante interesante muchachos, entonces por ahí sería muy interesante que lo fueras desarrollando, ¿cierto? Leyendo acá la documentación. ¿Qué es enemigo del inglés? Bueno, para eso está Google Translate. ¿Ok? Bien, para el tema de los módulos, me confundo con la palabra módulo o modelo. Para el tema de los modelos, tenemos que tener presente muchachos que el modelo, recordemos, es la instancia en donde nosotros vamos a manejar la capa de datos. En este caso vamos a manejar toda la interacción de la base de datos hacia las vistas. Evidentemente todo eso va a ser canalizado a través de los controladores, ¿cierto? Vamos a tomar un poco de agüita. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy quizás a muchos les va a parecer básico, pero es importante aprender a gatear antes de aprender a caminar. Entonces vamos a aprender a crearnos un módulo, vamos a ver cómo se instancia, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer dentro de un modelo, Vamos a ver cómo llamarlo desde el controlador y cómo cargar datos a una vista desde un modelo, por ejemplo. Sería interesante aprender eso, ¿verdad? Entonces, para eso primero vamos a ir a revisar acá la arquitectura de un directorio de un proyecto, ¿cierto? De Zen Framework 2. Recordemos que tenemos el directorio config, public, ¿verdad? Bla, 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 bla. Y tenemos el directorio module, ¿cierto? Que nosotros ya lo conocemos, en donde vamos a guardar nuestros módulos. Ya nosotros sabemos crear módulos, entonces esto lo pasamos de largo. Luego entramos acá al directorio de nuestro módulo, ¿cierto? Ya estas configuraciones son básicas. Por ahí vamos a ver cuando hagamos las validaciones de los formularios, entre otras cosas, por supuesto, que vamos a ocupar este directorio llamado language, que lo que hace es darte algunas configuraciones de idioma
para algunas situaciones, por ejemplo, para configurar los mensajes de error, de las validaciones de formularios y ese tipo de cosas. Eso, por cierto, lo vamos a hacer con el componente de Send Framework 2 llamado SendForm. Pero para eso primero tenemos que aprender a crear módulos. Entonces ya nosotros nos conocemos la estructura de los directorios. Aquí este es el directorio clave, ¿cierto? El directorio src, en donde nosotros vamos a trabajar todo nuestro procedimiento. Acá tenemos el directorio del módulo, ¿cierto? Y aquí teníamos el directorio controller. Nosotros, para crear módulos, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es ir acá a esta ruta. En este caso, fíjate que la ruta que es el nombre del módulo. Entramos al módulo, entramos al directorio src, entramos al directorio con el nombre del módulo y aquí vamos a crear un directorio. ¿Cómo se va a llamar ese directorio? Model. Bien, así lo vamos a llamar, Model. Y dentro del directorio Model vamos a crear otro directorio llamado Entity. Se va a llamar Entity. Esto tiene que ser con mayúscula, muchachos, así que vamos a colocarlo acá como tiene que ser. Entity. Vamos a colocarlo aquí. Ahí sí. Para que lo podamos modificar. Entonces nos quedamos con el directorio Model y dentro el directorio Entity. ¿Ok? Esta es la arquitectura para que nosotros podamos ir creando nuestros modelos. Aquí es donde nosotros vamos a guardar nuestros modelos. Vamos a ver que vamos a trabajar distintos tipos de modelos. Por ejemplo, los modelos de tipo Entity, que van a ser aquellos que van a tener acceso solamente a determinada información. Por ejemplo, nos van a permitir manejar los formularios, ese tipo de cosas. Y van a haber otros, por ejemplo, ya los vamos a ir a crear en su momento. Por ejemplo, vamos a crear otro directorio acá llamado DAO, que va a ser la metodología mediante la cual nosotros nos vamos a conectar a las bases de datos a través del Table Gateway. Ya vamos a ver qué es eso nosotros. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer acá es entender que los modelos, ¿cierto? Los vamos a manejar acá en este directorio. ¿Ok? Aquí. ¿Cómo creamos un modelo? Fácil, creamos un archivo de tipo... Bueno, acá yo tengo ya un ejemplo. Voy a crear acá un archivo nuevo. Y lo vamos a crear aquí entonces en el directorio correspondiente, en este caso en la clase número 7, en module, application, src, application, model, entity, y acá va a estar nuestro modelo. Nuestro modelo, ¿cómo se debería llamar? Acá hay un tema que es súper importante, muchachos, tenerlo en consideración. Los modelos generalmente se debieran renombrar como la actividad que desarrollan. Por ejemplo, hay muchas personas que lo nombran como con los nombres de las tablas que están asociados, pero eso pierde fuerza a la hora de entender que y de hecho la mayoría de las veces trabajamos con consultas multitabla, utilizando join, utilizando where, entonces ya ahí deja de tener sentido el crear un modelo para cada tabla. Entonces por ahí mejor trabajar con modelos genéricos de acuerdo a entidades, y de hecho por eso se crea este directorio, ¿cierto?, de entity. Entonces podríamos, por ejemplo, crear un directorio acá o un proyecto llamado, no sé, modelo, o cosa de probar, no sé, cualquier cosa. La forma de trabajarlo es con mayúscula, ¿sí? Vamos a crear acá con mayúscula la forma de crearlo, importante eso, ¿verdad?, para poder generar que nuestro modelo funcione. ¿Ok? Hasta aquí yo creo no hay mayor problema. Podríamos ir atrás, ¿cierto?, y revisar acá nuevamente. Tenemos el directorio src, application, model, entity, y acá tenemos nuestro modelo. Si nosotros vamos a ver nuestra aplicación, funciona, nadie se murió, ¿verdad? Por lo tanto, estamos trabajando al 100%. Vamos a ir a abrir, antes de trabajar con el modelo, vamos a ir a abrir el controlador, el único que existe en nuestro proyecto, que es el index controller. Por ahí yo copié el de la clase 1, entonces lo más probable es que tenga acá algún método, ¿cierto? Me voy a borrar aquí, para quedarme con lo básico que necesito, que en este caso es la información básica del controlador. Vamos a probar acá, por ejemplo, si quisiéramos abrir acá el directorio o el módulo, en este caso application / index, por ejemplo, y no debiéramos tener ningún tipo de problema. Podríamos volver a cargar acá el método hola que teníamos, y si es el proyecto 1 deberíamos tener acá entonces hola sin ningún tipo de problema. Bueno, acá no me acuerdo cómo era esto, el controlador se llama index, ¿cierto? Y acá teníamos hola. Ahora sí,
Bien, esto ya nosotros lo sabíamos hacer, ¿cierto? No había ningún tipo de problema con esto. Pero esto ya nos muestra que nuestro proyecto está funcionando a pesar de que hemos creado acá los directorios de los modelos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que insertar nosotros dentro de nuestro modelo para que pueda trabajar y pueda comunicarse, ¿cierto?, con nuestros controladores? Bien, lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Primero que todo vamos a generar un namespace, como lo tengo acá en el ejemplo yo, ¿cierto? Lo voy a copiar. Lo podríamos escribir también, por ejemplo, namespace. Lo podríamos crear. Aquí voy a colocar el ejemplo de cómo debiera ser. Fíjate que en el ejemplo del namespace colocamos el nombre del módulo, el nombre del modelo, en este caso el directorio model, y el directorio a donde apunta. Es muy importante, muchachos, en el namespace colocarlo en este orden. ¿Por qué? Porque muchas veces, recuerda lo que te acabo de comentar hace un rato, que no siempre los modelos los vamos a guardar acá en el directorio entity. Por ahí vamos a crear también un directorio DAO, ¿cierto? Para hacer las conexiones a la base de datos y todo eso. Entonces, por ahí también podemos crear un modelo, no sé, en realidad se puede crear para muchas cosas. Así que es muy importante trabajar la ruta exacta acá con el namespace respectivo. Entonces, acá le vamos a colocar el nombre del módulo primero que todo. En este caso, nuestro módulo sería application. En este caso, si tú vas a trabajar con un módulo que creaste, bueno, colócale ahí el nombre de tu módulo. No hay ningún tipo de problema. Generamos el backslash, ojo, no es slash, es backslash. Ahora generamos la ruta, en este caso al directorio model y al directorio de model en donde tenemos guardado nuestro modelo, que en este caso es en el directorio entity. Punto y coma. Ahí ya tenemos la primera configuración, en este caso, la primera instancia de negociación con nuestro proyecto. Por ahí tengo mal escrito namespace, yo creo. O algo, acá le coloqué slash, mira, estoy recién diciendo que no tiene que ser con slash y lo primero que hago es colocarle un slash ahí. Ok, eso es lo primero que tenemos que hacer. Definimos el namespace. Luego nos vamos a crear una clase y esta clase va a contener el nombre de nuestro modelo. Evidentemente, por convención, siempre cuando tú vas a crear un modelo, el nombre del archivo que creaste debiera ser acá el nombre de tu modelo. Listo. Hasta aquí yo creo las personas que saben trabajar con programación orientada a los objetos no van a tener ningún problema. En versiones anteriores de Zen Framework tenías que extender la clase modelo a algunas configuraciones de otras clases padre en este caso. Por ahora lo vamos a manejar así. La verdad que en Zen Framework 2 también en ocasiones es necesario hacerlo, pero hay bastantes metodologías mediante las cuales nosotros igual podemos trabajar los modelos sin necesidad de incorporarle extensiones, en este caso hacer que herede de alguna clase padre. Por ahora no lo vamos a hacer, entonces vamos a crear simplemente nuestra clase modelo de esta forma. ¿Cuál es el objetivo de un modelo? El objetivo de un modelo, muchachos, recuerda, es servir de puente para traer la información, ¿verdad?, de la base de datos o de tu grupo de datos, ¿cierto?, cargarlos en tu controlador, que en este caso sería este controlador, que es el único que tenemos creado acá nosotros, ¿verdad?, y mediante el controlador enviarle los datos a la pista. Esa es más o menos la idea, muchachos, para que entendamos cómo funciona. Eso lo vimos, ¿cierto?, cuando explicábamos el tema del MVC. Bien. ¿Cómo nosotros podemos probar nuestro modelo y cómo podemos decirle al controlador que hemos... Este mensajito no puede estar ausente. ¿Cómo le decimos nosotros al controlador que, oye controlador, sabes que nosotros hemos creado un modelo, entonces queremos que tú seas extendible a través de ese modelo? Es decir, que tú puedas ir a buscar información al modelo que yo acabo de crear. Primero que todo, entendiendo que acabamos de crear el archivo modelo.php, ya perfectamente nos podría dar algún error. Vamos a ver, vamos a actualizar acá. Y nada, perfecto, no hay ningún tipo de problema. Pero ahora, fíjate, yo lo tengo anotado acá también. Aquí en el controlador, en donde tú haces los llamados a los namespace, en este caso, con la palabra reservada use, ¿verdad?, vamos a llamar en este caso a la ruta de nuestro modelo. Por lo tanto, vamos a colocar aquí, yo lo voy a colocar aquí comentado. Y lo vamos a hacer. En este caso vamos a ocupar la palabra reservada use. Nuevamente vamos a llamar, fíjate, a nuestro módulo, al directorio model, al directorio en donde tienes guardado tu modelo, en este caso es un modelo de entidad, ¿cierto? Entity.
y el nombre de tu modelo. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Sería application / pregunta, César, oye, ¿puedo colocar cuántos modelos puedo colocar acá? Todos los que quieras. Ahora, la idea es que si estás trabajando con un framework seas ordenado. Entonces la idea es que por ahí no cargues más de uno o dos modelos en un mismo controlador. Ojalá no más de uno en realidad, pero no es que no se pueda, sino que lo digo por un tema de orden. Lo mismo vamos a verlo, por ejemplo, cuando veamos el componente send4, muchachos, que por ahí nos plantea la posibilidad de crearnos un directorio aparte para trabajar los formularios e irlos llamando y cargarlos en las vistas a través del controlador. Lo que en realidad es la correcta forma de trabajar formularios orientados a objetos, y de hecho por eso SendFramework es considerado el padre de los frameworks. Entonces acá vamos a generar la ruta application, cierto, que es el módulo con el que estamos trabajando. Apuntamos al directorio model, al directorio entity, y ¿cómo se llama nuestro modelo? Modelo. No se me ocurrió otro nombre que ponerle, así que no soy muy creativo con los nombres. De hecho, tanto que a mi página web le puse César Cancino, pues no se me ocurrió ningún otro nombre. Bien, ya con esto, ahora sí, el controlador debería entender que él ha sido comunicado, ha sido conectado a través de este namespace, ha sido comunicado con el modelo. Por lo tanto, ahora sí, si yo por ejemplo actualizo acá el navegador, eventualmente podría llegar a tener algún error. Probémoslo, veamos por ejemplo si quitamos acá, no sé, la letra O por ejemplo, debiera darme algún error. Vamos a ver. No pasó nada, tranquilo, pero es porque no estamos usando el modelo, por eso, solamente lo hemos llamado. Fíjate que SendFramework tiene validado que no nos dé ese tipo de problema todavía. Por ahí yo no les he explicado algunas cosas, no los he querido marear, por ejemplo con el tema de los ambientes de desarrollo, que es muy común dentro de los frameworks, que generalmente te plantean tres tipos de ambientes, en este caso el ambiente de QA, de testing, ¿cierto? El ambiente de developers, de desarrollo, y el ambiente de producción. En este caso SendFramework también te permite hacer eso y por defecto viene configurado para trabajar en ambiente de desarrollo. ¿Por qué te digo esto? Porque en el ambiente de desarrollo por ahí hay errores que no se muestran. En fin. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que llamar a nuestro modelo? Porque ok, ya lo cargamos en el controlador, pero ¿cómo hacemos para probarlo? Bueno, para eso vamos a crearnos acá un método dentro de nuestro controlador. De hecho voy a borrar este. La verdad, lo mostré solamente para mostrar ahí. Public function, por ejemplo, model. Vamos a crear una vista llamada model, ¿cierto? Para cargar la información. En este caso le colocamos acá la palabra action, ¿cierto? Recuerda que cuando creas una vista tienes que hacer esto. Ok, y aquí tenemos nuestra vista cargada sin ningún tipo de problema. Vamos a enviarle, por ejemplo, un return view new view model para poder cargarla, y vamos a ir acá entonces al directorio views para crear el nuevo archivo, en este caso la nueva vista. Vamos a ir acá al index, ¿cierto? Del nombre del controlador, y por ejemplo esta la vamos a renombrar como model. Vamos a abrirle y vamos a borrarle todo lo que tiene. Que por ahí esto tenía otras cosas, por ejemplo, no sé, H1, hola desde mi modelo. Bien, vamos a ver aquí, vamos a abrir entonces la vista model y no deberíamos tener ningún tipo de problema. En este caso acá tenemos que cargar index, ¿cierto? Que es el nombre del controlador. No hemos configurado las rutas y ahora sí, hola desde mi modelo. Ahora, sin embargo, aún no nos comunicamos con el modelo porque solamente lo que hicimos acá en el controlador es llamarlo, ¿verdad? Pero no hemos hecho nada, no hemos hecho ningún tipo de comunicación con el modelo. Bueno, para eso, acá dentro de la clase, vamos a hacer lo que comúnmente dentro del mundo de las clases y objetos se conoce como colaboración de objetos. Eso nosotros lo vimos en los primeros videos del curso de PHP orientado a objetos. ¿Qué es la colaboración de objetos y qué diferencia tiene con las herencias, por ejemplo? Las herencias, ¿cierto?, vienen asociadas a que yo puedo, en este caso, comunicar y traspasar, ¿cierto?, métodos desde una clase a otra, o funcionalidades desde una clase a otra. La colaboración de objetos es un poco distinta porque, si bien es cierto, hace lo mismo, pero te permite trabajar a través de creación de instancias de una clase dentro de otra, o puedes enviar clases como parámetros y ese tipo de cosas.
Es distinto el tema, pero la verdad por ahí mucha gente se confunde con el tema de la herencia y lo que es la colaboración de objetos. Hay que tener muy claro la diferencia entre ambos conceptos. Entonces acá, por ejemplo, lo que podríamos hacer es crear una instancia, por ejemplo, m dentro del método, igual, por ejemplo, a new, y en este caso acá le vamos a indicar el nombre de nuestra clase modelo, en este caso. Sería la clase model. Bueno, acá el PHP Designer me la escribió de esta forma. En este caso debiera ser modelo, ¿cierto? Así se llama nuestra clase. New modelo. Ahí está la clase. De hecho, ya el PHP Designer me la reconoció. Bien, entonces ahora de esta forma, dentro de la vista, dentro del método de la vista, ¿cierto? Lo que hacemos es llamar al modelo. Por ahí hay varias formas de hacerlo. Podríamos, por ejemplo, generar acá un constructor dentro de la misma clase del controlador y llamar al modelo para tener sus datos de forma genérica, tal como se hace, por ejemplo, cuando se trabaja con P2O. Perfectamente se puede hacer, pero acá la idea es entender que esta es la forma básica mediante la cual nosotros nos vamos a conectar desde el controlador hacia el modelo. Por lo tanto, ahora si yo abro acá el navegador y actualizo, vamos a ver si tenemos algún error. Houston, nada. Perfecto, o sea que lo que acabamos de hacer nos funcionó. Hasta ahora impecable, ¿verdad? Bien, pero oye César, pero ya eso está muy básico, porque si bien es cierto dijiste que era básico el tema, pero está demasiado básico. Bien, vamos a hacerlo un poco más complejo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a trabajar y mandar información desde el modelo hacia el controlador y viceversa para poder entender cómo trabajan, cómo funcionan. Como puedes ver, la clase modelo es una clase común y corriente, por lo tanto puede trabajar como cualquier clase común y silvestre de cualquier lenguaje de programación. Puede recibir atributos, puede generarse métodos y todo ese tipo de cosas. Acá se usa mucho el tema de los setters y los getters. ¿Qué significa eso, muchachos? Que por ejemplo siempre a los métodos que vamos a trabajar acá en la capa de modelo los vamos a llamar get o set. En este caso el get va a ser para cargar información y el set va a ser para modificar información. Si queremos hacer un delete, le vamos a colocar delete. ¿Y cuál era la otra? Get, set, delete. Me olvida la configuración del CRUD. Crear, leer, bueno, modificar. En fin, ahí lo vamos a ir viendo, pero ahí esta es la forma mediante la cual vamos a crear nuestros métodos. Por lo tanto, vamos a usar esa nomenclatura. También nosotros podemos crear atributos acá, por ejemplo. Vamos a crear un atributo llamado, por ejemplo, texto. Y vamos a crear un método acá, por ejemplo, public function get texto, por ejemplo. Y lo que va a hacer esto va a retornar texto, el atributo texto. Fíjate que lo coloqué como una variable. ¿Por qué? Porque como cualquier clase, acá también yo podría, por ejemplo, generar un constructor. Public function construct, y si lo tengo bien escrito no debería haber ningún tipo de problema. Vamos a ver si lo tengo bien escrito. Y acá, por ejemplo, bueno, ahí ya me lo sugería el PHP Designer. En fin, ahí está, para tenerlo bien escrito, pues. Y acá podríamos, por ejemplo, inicializar, ¿verdad?, la variable texto con un texto por defecto. Por ejemplo, hola, desde mi módulo, desde mi modelo, enviando datos desde dentro. En este caso vamos a enviar datos desde el modelo y lo vamos a hacer a través de este método, en este caso desde el método getTexto. Fíjate que es un método simple que lo único que hace es retornar información del atributo. En este caso acá yo lo estoy haciendo mal porque lo estoy cargando como un nombre de una variable. Acá lo correcto debiera ser utilizar el puntero this y ahí apuntar, ¿cierto?, al nombre del atributo. Ahora sí. Entonces, de esta forma vamos a trabajar siempre nosotros la información dentro del modelo. Vamos a trabajar a través de métodos get, y acá está lo que yo te decía. Vamos a trabajar para cargar información, set para modificarla, delete para borrarla. Muy importante eso, muchachos. Insertar es el otro tema que se me está escapando. En fin, entonces como esto va a cargar información, lo vamos a llamar get. Bien, César, ¿es obligación hacer esto? No, pues muchachos, tú le puedes poner acá mamá, papá, perro, gato, en fin, como tú quieras. Pero hay que, recuerda, seguir siempre las convenciones de nombres.
Entonces, ya de esta forma, si nosotros por ejemplo actualizamos el navegador, vamos a ver si tenemos algún error, ninguno. Por lo tanto, podríamos trabajar ya con los principios básicos de la programación orientada a los objetos. Por ejemplo, aquí, como ya tenemos cargada la instancia del modelo, podríamos cargar acá, por ejemplo, una variable llamada data, por ejemplo, o qué sé yo, texto, o t, no sé, como tú quieras llamarla, y en este caso cargamos el nombre de la instancia que generamos y vamos a llamar a nuestro método, que en este caso se va a llamar getTexto. Aquí, ahí está, getTexto. Bien, y como se lo pasábamos a la variable, al viewModel, ¿cierto? Ya nosotros sabíamos hacer eso. Array, por ejemplo, texto, igual a la variable t, ¿cierto? Que va a ser con la cual nosotros vamos a trabajar. Podríamos actualizar acá el navegador, a ver si tenemos algún error, ninguno. Entonces podríamos cambiar acá algunas cosas. Entonces aquí le vamos a colocar, por ejemplo, en la vista, no sé, una letra, un H3 por ejemplo, y le vamos a decir valor desde dentro igual a, en este caso cargamos acá echo, ¿cierto? This, y cargamos el nombre de la variable que le acabamos de pasar, ¿cierto? A través del valor de nuestra vista. Vamos a probarlo, vamos a probarlo a ver si tenemos algún error. Bien, tenemos un error, Houston, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver, claro, se llama texto y yo le puse t allá, ¿cierto? Entonces no va a funcionar jamás. Ahora sí. Ahí está el texto. Entendamos lo que hicimos acá para entender que en este minuto tenemos que correr desnudos por la casa. ¿Por qué? Fíjate lo que acabamos de hacer. Aunque se ve sencillo, acabamos de hacer algo que es complejo dentro del mundo de los frameworks. ¿Por qué? Porque mira, nos creamos nosotros un modelo, ¿verdad? Generamos dentro del modelo una pequeña funcionalidad, en este caso generamos un método, ¿cierto? Generamos un atributo, le cargamos información desde el constructor al atributo, ¿verdad? Y cargamos un método, ¿cierto? Con el cual le enviamos la información al controlador, ¿cierto? Desde dentro del modelo. ¿Qué información le enviamos? Los datos que contiene el atributo llamado texto. Luego, en nuestro controlador, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue generar una llamada al namespace de la ruta del modelo. Luego, dentro de la vista, generamos una instancia, ¿cierto? De nuestro modelo, ¿verdad? Y luego llamamos a uno de los métodos, ¿cierto? Para poder trabajar acá y la carga de la información y enviársela a la vista en formato de variable. Interesante, ¿verdad? Podríamos, y de hecho te coloco un desafío, créate un constructor acá dentro del método index, de la clase index, y genera la instancia del modelo desde un atributo que esté asociado a esta clase. Tal como lo hiciste acá, podrías perfectamente hacerlo sin ningún tipo de problema. Otra cosa que es muy común, muchachos, por ejemplo, es enviar datos tipo arreglo. También es algo que es muy común y es algo que vamos a hacer con bastante periodicidad. Por ejemplo, mira, podríamos tener acá otro atributo, por ejemplo acá, private array, en este caso, y lo vamos a definir acá como un arreglo dentro del constructor. This array va a ser igual a un arreglo. Esto es lo más común del mundo y es lo que más veces nosotros vamos a realizar para cargar información. Vamos a trabajar con arreglos. Por ahí vamos a ver que el ORM de Zend Framework nos facilita bastante la vida, pero es muy importante que siempre nos hagamos amigos nosotros de todo lo que sea arreglos. Entonces vamos a trabajar una funcionalidad ahora con un arreglo. Vamos a cargar un método acá, por ejemplo, de tipo privado. Por ejemplo acá, no sé, public function set o carga, vamos a llamarlo como sea, ¿verdad? Carga array, por ejemplo. Bien, ¿y qué es lo que va a hacer este método, verdad? Que va a ser privado. Lo que va a hacer es decirle, por ejemplo, al arreglo, en este caso, por ejemplo, al arreglo array, le vamos a decir, por ejemplo, que va a tener cierta información, por ejemplo, una manzana, una pera, no sé, lo primero que se me ocurre ahora, una naranja, ¿verdad? Ahí tenemos un arreglo con 3 valores y podríamos generar otro método, ¿cierto? Public function get array,
que lo que debería retornar, ¿qué cosa es, muchachos? ¿Cierto? Debería retornar el valor del arreglo en este caso. This array, ¿verdad? Pero además a este método le vamos a cargar, por ejemplo, la funcionalidad de llamar. Aquí le coloqué doble elemento, entonces podríamos decir acá con un self, ¿cierto? Aquí cargar el método, por ejemplo, cargar array, sin ningún tipo de problema. Vamos a probarlo. Ahora estoy haciendo simplemente pruebas, por ahí si no me funciona da lo mismo, pero es importante ir viendo que se pueden hacer varias interacciones desde el modelo hacia el controlador. Entonces ahora, por ejemplo, podríamos cargar acá en la vista un método, por ejemplo, una instancia, en este caso a igual a m, y le vamos a llamar al método, que en este caso es público, que se llama getArray, y lo vamos a pasar acá entonces a nuestra vista. En este caso le vamos a decir, por ejemplo, array a, por ejemplo. Vamos a ver si hay algún tipo de error ahora. No debería, o a lo mejor sí, no sé. Vamos a ver. Cargamos acá. Tenemos un problema con el array. Vamos a ver. Ok, paré un poco el video para... pasa que estaba improvisando el ejemplo, pero ahora sí. Fíjate lo que hice acá, un ejemplo bien simple. Cargué un arreglo dentro del método cargar array, en este caso con la lista de frutas, en este caso por ejemplo manzanas, peras, naranja. Utilizo la función ArrayPut de PHP, que es una función nativa de PHP, que lo que hace es agregarle valores de un array a otro. Es una función bastante útil, muchachos, que nos permite, por ejemplo, al arreglo, en este caso que se llama array, que está asociado al atributo, ¿cierto?, que generamos acá arriba. Le pasamos lo que tiene el arreglo A, que acabo de generar yo acá arriba. Entonces todos los valores que tenga este arreglo se lo vamos a ir pasando a nuestra variable acá, a nuestro arreglo central, que en este caso es el array que está asociado al atributo. Y luego a través del método getArray, ¿cierto?, llamo al método privado cargar array y le envío la información, la hago que la retorne. ¿Por qué te muestro este ejemplo simple? Quizás me enredo un poco, pido disculpas por eso, pero ¿por qué me interesa que veas este ejemplo simple? Porque es importante entender que solamente vas a retornar datos procesados hacia el controlador. Jamás vas a generar interacción acá con los datos. Solamente esto va a ser un puente por el cual van a pasar los datos. Vamos a ver, por ejemplo, la verdad no lo tengo contemplado para el primer ciclo de este curso, pero voy a ver si lo incluyo, que es el tema del upload de archivos, por ejemplo. Entonces eso es algo que sí lo vamos a manejar dentro del controlador. Son cosas que son chicas, por ejemplo, el envío de emails y ese tipo de situaciones, pero en general todo lo vamos a manejar acá desde el modelo. Entonces ahora, por ejemplo, podríamos pasarle acá el arreglo tal como lo teníamos acá al método, ¿cierto?, del controlador. Ahí está, ¿cierto? A igual al método getArray. Lo pasamos como un valor más acá, y aquí lo que vamos a hacer en el modelo es cargar, por ejemplo, yo ya lo tenía hecho aquí, por ejemplo, un print R para mostrar lo que tiene el array. Para el que se enredó de dónde salió ese nombre array, ¿cierto? Está acá cargado, ¿cierto?, desde el controlador, acá, ¿cierto? Se llama array y tiene como parámetro lo que tiene la variable A, que a su vez recibe información del método getArray que viene, ¿cierto?, del modelo. Entonces ahora, bueno, yo ya lo había probado acá, se actualizó. Ahí está cargado nuestro array sin ningún tipo de problema. Podríamos recorrerlo acá rápidamente, no sé, sería bastante simple recorrer esto, no hay mayor ciencia, ¿cierto? Ya recorrer un arreglo creo que para cualquiera es pan comido, muchachos, ¿cierto? For each se puede hacer con un for también, en fin, no sé. Por ahí van a ver mucho en Zen Framework este tipo de nomenclatura en for each. Van a ver mucho este tipo de nomenclatura. Es una forma de trabajar también bastante útil. A mí la verdad no me gusta, pero hay que reconocer que hay mucha gente que la va a utilizar. A mí, como te digo, la verdad no soy muy amigo de este tipo de cosas, pero reconozco que es bastante útil. Es bastante útil conocerla y implementarla.
En lo personal yo prefiero trabajar con llaves y así me enredo menos, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar acá simplemente con una llave. Vamos a colocar, por ejemplo, acá array y le vamos a pasar, por ejemplo, una variable llamada a, por ejemplo. Y acá podríamos imprimir en pantalla, por ejemplo, lo que tiene a, cargado también, qué sé yo, con un BR ahí para que queden separados, ¿cierto? Uno de otro, que carguen uno arriba de otro, pues. Escribí mal acá, vale, coloqué array, ahí debería ser array. Y ahora sí, debería cargar la información. Ahora tenemos un error acá. ¿Qué pasó, Houston? ¿Qué nos pasó, Houston? ¿Qué nos pasó, Houston? A ver. O bueno, lo podemos cargar con un for también, no sé, da lo mismo. La verdad no me quiero complicar con eso, ando un poco desconcentrado hoy día, muchachos. Fíjense que es sábado a la hora que estoy grabando el video. Entonces, por ejemplo, acá podríamos hacer un size off. Recorremos el arreglo, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? Ah, ya sé cuál es el error que tuvimos. Ya me concentré. Ya me concentré. El problema que tuvimos acá es que el array lo debiéramos llamar así. Ahora sí. Claro, ahora sí no deberíamos tener ningún tipo de problema. Ok, muy importante lo que me pasó, muchachos, acá, para que lo veamos. Lo acabo de ver acá en la documentación y claro, tomando en cuenta la forma mediante la cual estamos trabajando en Zen, vamos a tener que ocupar la función implode para formatear nuestro arreglo. En este caso lo que tuve que hacer acá es la función cargar array. Bueno, acá lo copié directamente de la documentación. Cargan una función llamada separate, ¿cierto? Y cargan la función implode y le van agregando coma a cada uno de los elementos y cargamos esa variable que generamos asociada a la función implode. Y ahora sí nos carga perfectamente lo que tenemos acá en nuestro for each. Voy a borrar acá el print r que había hecho, ¿cierto? Y básicamente eso. Ahora sí le podríamos colocar acá, por ejemplo, un br y cargaría los datos sin ningún tipo de problema. Ahí están, ¿cierto? No nos cargó el BR, vamos a ver por qué no. Bueno, eso ya son tonteras, pues tampoco nos vamos a complicar la existencia con eso, pero ya creo que con esto estamos súper claros de cómo debería trabajar un arreglo, ¿cierto? Para poder ser recorrido y para poder trabajar desde nuestro aplicativo. Bien, ok. ¿Qué más necesitamos nosotros ver del tema de los modelos, muchachos? ¿Qué más necesitamos ver del tema de los modelos? Que, por ejemplo, nosotros también podríamos enviar información desde el mismo controlador al modelo. Por ejemplo, vamos a crear acá otro atributo, por ejemplo, private desde fuera, ¿verdad? Una variable ahí. Y vamos a cargar acá un parámetro al constructor, por ejemplo, le vamos a colocar acá valor. Y desde el constructor le vamos a decir entonces que a ese atributo, desde fuera, le vamos a asignar el dato que viene asociado a la variable valor, que es el parámetro del constructor. Esto nosotros ya también debería saber hacerlo. Entonces ahora, por ejemplo, podríamos cargar acá un método public function desde fuera o desde el controlador, le vamos a llamar a este método, desde el controller, y perfectamente podrías cargar acá return this, el método que el atributo que en este caso está siendo seteado desde el constructor de la clase. Por lo tanto, ahora cuando crees la instancia de la clase deberías pasarle un parámetro, por ejemplo texto parámetro. Por ahí me va a dar un problema con los tildes, pero no importa. Ya así lo podría probar yo, a ver si me da algún tipo de error ahora. Nos dio un error acá en la línea 23. ¿Por qué nos dio? Ah, claro, porque esto no va acá. Esto va aquí en el modelo. Exacto. Ahora sí, ningún tipo de error, y entonces podríamos cargar acá una variable, por ejemplo, llamada desde, que va a ser igual a la letra M. Y vamos a llamar al método desde el controller, ¿cierto? Para retornar la información. Y le pasamos nuevamente el valor a la vista. En este caso, por ejemplo, la variable desde va a cargar el valor de la variable desde.
Vamos acá a la vista. Podríamos cargar acá, por ejemplo, otra letra P, un HR ahí, y en este caso valor desde el controller al modelo igual a echo this. ¿Me acuerdo cómo le pusimos? Desde. Entonces con esto, si lo probamos, a no ser que nuevamente tengamos algún error, ahí está el texto. Por ahí no tiene problema con los tildes, a pesar de que tenemos configurado acá el charset, en fin, pero es porque la página está en inglés. No me voy a complicar la vida con eso en este momento. Por ahí más de alguno me va a decir, oye, es que aquí cargaste los arreglos como texto y por eso no te tuviste que usar la función implop. Dalo, exactamente lo mismo, muchachos. No es lo que nos convoca ahora, lo que nos convoca es entender cómo trabajan los modelos, ver todo lo que podemos nosotros hacer desde el modelo. Fíjate que le enviamos información desde el modelo al controlador, le enviamos información desde el controlador al modelo, y toda esa información la mostramos solamente a través de la respectiva vista. ¿Ok? Ya es muy importante que entiendas esto, porque en la medida que lo entiendas, ya en los próximos videos, cuando nos metamos con formularios, cuando carguemos datos desde la base de datos, ya vas a estar preparado para eso y vas a poder entenderlo y realizarlo sin ningún tipo de problema. Para terminar el video, te sugiero un par de tareas. Primero, cámbiale el layout a esto y hazte un layout más entretenido para cargar y ya ir preparando tus grillas y todo eso para poder ir cargando información desde la base de datos, diseños de formularios y todo ese tipo de cosas. Y lo otro, un desafío que te coloco: quita esto de acá, la instancia de la clase, y colócala en un constructor asociado acá a la clase controller, en este caso a la clase index controller. Bien, este es un video corto, porque la verdad que el tema era bastante simple también de explicarlo, pero creo que había que comentar todo este tipo de alcances para poder entenderlo de buena manera. ¿Ok? Vamos a dejar el video hasta acá entonces. Cualquier duda siempre recuerden acá en www.cesarcancino.com. Y nada, un gran saludo para todos desde Santiago de Chile, para todo el mundo, que Dios los bendiga.